Bueno, este es el video con la explicación de un ejercicio que se resuelve mediante la ley de Ohm. Fíjense que acá, bueno, recordemos que la ley de Ohm es la ley que relaciona la intensidad de corriente, que se mide en amperes, con el voltaje. El voltaje, recordemos que también se lo puede llamar diferencia de potencial o tensión, y la resistencia de un circuito. La resistencia del circuito se mide en ohmios y el voltaje se mide en volts, ¿sí? La ecuación que se usa para resolver los ejercicios mediante la ley de Ohm es esta que está acá abajo anotada, en donde tenemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Bien, un ejemplo puede ser este que está acá abajo, en donde nos dice una corriente de 3 amperes circula por un conductor de 45 ohmios. ¿Cuál será el voltaje de esa corriente? Bien, en este caso lo que debemos hacer es primero copiar la ecuación, voltaje es igual a intensidad por resistencia, y luego reemplazar los valores. Donde dice voltaje no voy a poner nada porque es el dato que tengo que averiguar, me lo está preguntando acá, ¿cuál será el voltaje? Entonces este es el dato que tengo que averiguar. Y los datos que yo tengo es 3 amperes, que es justamente la corriente, y el otro dato es 45 ohmios, que es la resistencia. Bien, entonces tengo que multiplicar 3 por 45 y me da 135. Y el voltaje se mide en voltios. Por eso acá pongo la B corta de voltios. Bien. En el caso de que yo tenga que averiguar alguna otra cosa que no sea el voltaje, lo que se hace es despejar esta ecuación que está acá. Es decir, para calcular cualquier otra cosa, ¿sí?, que no sea el voltaje, fíjense que siempre hay 3 datos, yo les voy a dar 2 y ustedes tienen que averiguar el tercero. Si, por ejemplo, lo que yo quiero averiguar es la intensidad, bueno, entonces me tiene que quedar la intensidad sola. ¿De qué manera voy a lograr eso? Pasando esta resistencia que está acá, multiplicando, para el otro lado dividiendo. Entonces me quedaría que la intensidad va a ser igual a voltaje dividido resistencia. Bien, y en el caso de que yo quiera averiguar la resistencia, lo que debería hacer sería lo mismo, pasar la intensidad que está multiplicando para el otro lado con la operación matemática contraria. Entonces me quedaría que la resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Bien, entonces de esta manera tenemos nosotros las 3 ecuaciones que podemos llegar a tener para calcular, para usar la ley de Ohm, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos estas que están acá, estas 3, en donde tendríamos, con esta que usamos recién en el ejemplo, calculamos el voltaje. Bien, con esta calcularíamos que es el despeje, calculamos la intensidad de corriente. Y con la que está acá abajo, la resistencia. Lo que tienen que tener en cuenta siempre son las unidades de medida. Bien, resistencia se mide en ohmios, intensidad de corriente se mide en amperes y el voltaje se mide en voltios. Bueno, esto es una introducción a todo lo que vamos a ver luego, que son circuitos eléctricos, en donde, bueno, hay algunas variaciones en lo que es la intensidad de corriente, las resistencias. Lo importante es que ustedes por ahora, para la semana que viene, yo les voy a preparar un trabajito en donde van a tener que usar estas 3 ecuaciones para calcular las distintas incógnitas, ¿sí? Les mando un beso grande y bueno, espero que se haya entendido.